Víanos mucha atención, estamos viendo acá en este gobierno de Gustavo Petro cómo han intentado acabarlo de todas las formas por todos los frentes, ¿no? No aprobando las reformas, no aprobando pues tampoco los aumentos para el presupuesto nacional, no han aprobado tampoco la consulta popular. Entonces Gustavo Petro se tiene que ceñir a la Constitución y eso es lo que está haciendo, convocando por decreto a la consulta popular. Sin embargo, ya unos empiezan a hacer campañas siendo oportunistas, atacando al gobierno de Gustavo Petro, como lo es la señora Vicky Ávila, que no tiene argumentos, como es la señora Claudia López, que yo no sé de dónde salen tantos sueños y tantas aspiraciones para creer que un Mauricio Liscano pueda ser presidente o una Cabal, ¿no? Sin embargo, se tienen moral, ¿no? Pues definitivamente en este video vamos a desenmascarar a unos cuantos. También vamos a ver al final del video cómo un influencer de medio alternativo se le paró de frente a Álvaro Hernán Prada. ¿Recuerdan? El presidente del CNE, señores, el que le ha hecho la vida imposible también a Gustavo Petro, el que también fue citado como testigo en el juicio de Álvaro Uribe Vélez, ese mismo. Lo paró Hernán Muriel de Cofradía y le dijo sus 4 verdades. Pero vamos a comenzar con lo que dice Gustavo Bolívar y cómo defender a Petro en temas económicos, pero miren los resultados. Defender a Gustavo Petro definitivamente es muy fácil, porque siempre termina teniendo la razón. Hoy bajó el desempleo al 8,8%. El abril con desempleo más bajo en 24 años. De 2021 no se veía una cifra semejante. En 2022, el aumento del salario mínimo fue del 16%. Pues ya se imaginarán el escándalo o lo recordarán todos los gremios diciendo que se iba a quebrar este país, que esto era inviable, que se iban a ir millones de personas a la calle, etcétera. No bajó el desempleo. En 2023 se incrementó en un 12%. Obviamente la inflación estaba más alta. Y volvieron a decir lo mismo, se van a ir los trabajadores a las calles, esto no aguanta, se van a quebrar las empresas, tampoco pasó. El año pasado, con una inflación del 5.2, algo así, subió el desempleo el 9%, es decir, 4 puntos más. Y volvieron los gremios y los empresarios a decir, no es viable, se van a crear muchos desempleos, se va a ir la gente a la calle, etcétera. ¿Y por qué digo que es fácil de defender a Gustavo Petro? Porque hoy las cifras demuestran todo lo contrario a lo que decían catastróficamente esos economistas del establecimiento que quieren seguir gobernando a punta de miedo en este país. Pues pasó lo contrario. Hoy tenemos un desempleo en la menor tasa de más de una década y el abril con menor tasa de desempleo en 24 años. Es decir, Gustavo Petro tenía la razón. Y eso es por lo siguiente. Porque cuando tú le pones más plata a los trabajadores en el bolsillo, que es lo que ha hecho este gobierno con un aumento del, escuchen, 37% ha aumentado el salario mínimo durante este gobierno y seguramente con el alza que viene el próximo diciembre se podrá llegar a 45%, etcétera. Es decir, que el salario mínimo, el poder adquisitivo de los trabajadores ha aumentado casi hacia la mitad, de lo que tradicionalmente o históricamente venía. ¿Eso qué quiere decir? Que como hay más plata en los bolsillos de los trabajadores, hay más consumo en los hogares. Y eso es algo que ya nos mostraron, el consumo está creciendo y cuando el consumo crece, adivine quién es el principal beneficiado. Pues nosotros los empresarios, porque la gente va a tener más plata para comprar. Y cuando la gente tiene más plata para comprar, pues se incrementan las ventas. Entonces el señor que vendía 200 camisas puede estar vendiendo 300. El señor que vendía tantos viajes puede vender más. El señor que vendía más celulares, el señor que vendía más medias, más zapatos, etcétera, vende más y eso ocupa más gente, porque uno tiene que producir más. Al tener que ocupar uno más gente porque hay más consumo, pues se genera empleo, que es exactamente lo que ha pasado y lo que vaticinó Gustavo Petro, que es un gran economista, al decir, no señores, no se dejen comer cuento que va a haber desempleo, lo que va a haber es más empleo y más poder adquisitivo de los trabajadores. Otra pelea que gana el presidente Petro y por favor les pido que compartan esto porque van a seguir asustando con las cifras y cuando uno defiende a alguien con cifras pues ya no necesita echar mucha carreta porque dato mata relato. Y es verdad, dato mata relato y eso es lo que es la extrema derecha no ha podido justificar porque siempre les callan la boca con estas cifras donde el desempleo baja, señores. También pues viene una propuesta aquí también de Gustavo Bolívar y pide que los congresistas o las personas que se quieran lanzar de nuevo y eso, pues se comprometan, señores, se comprometan a bajarse en el sueldo con firma y en una notaría, señores, porque por la vía legal del Congreso nunca lo harán, ¿no? Es un momento que podrían presentarlo después de mitad de año para ver si a partir del 2026 pues empiezan a recibir un menor salario. Pero esto lógicamente no lo van a hacer vía Congreso. Pues aquí pide Gustavo Bolívar que firmen, señores, los que prometen tanta huevonada, pues que firmen sobre el papel. Un clamor nacional que la brecha salarial entre los congresistas y los trabajadores no sea tan grande. Hoy es de 37 salarios mínimos. Un congresista pasa a ganar cerca de 52 millones este año, con prestaciones sociales casi son 77 millones de pesos. Y eso para nosotros es inmoral cuando un salario mínimo apenas llega a 1.400.000 pesos. Por eso lanzamos hace poco esta campaña
de pedirle a los candidatos de 2026 al Congreso que se comprometan de antemano a firmar un acta en la que ellos se comprometen a bajarse el salario, ya sea votando por una ley o un proyecto de acto legislativo o presentándolo ellos mismos. Hoy aparece aquí ya Santiago Osorio, que es un representante de la Cámara por Caldas, y me dice: Bolívar, firmo esta acta, me comprometo ante el país a bajar el salario. ¿Por qué? Bueno, Gustavo, un saludo especial. Pues mire, dos asuntos fundamentales. Lo primero es que, como congresista que ha sido coautor de estas leyes que pretende reducir el salario de los congresistas, pues he visto con enorme frustración cómo este Congreso impide autorreformarse. Y esto nos tiene que llevar a otra instancia. Y lo segundo es que, adicional a la reflexión que usted da en materia de brechas, yo le agrego algo adicional. Y es que este es un Congreso absolutamente desconectado de la realidad nacional. Porque ¿cómo puede ser posible que mientras niega derechos laborales, ustedes lo han visto en varias ocasiones, como han impedido el paso de las reformas, no solo la laboral, sino muchas otras, pues al mismo tiempo hacen lo que sea a través de un jefe de antirreformas para que este proyecto no salga adelante y para que no podamos hacer una reducción del salario de los congresistas? Por ese motivo, aprovecho para decirle, desde Manizales, desde Caldas y desde todo el país, empezamos ya nuevamente una campaña para hacer reducción del salario de los congresistas, porque eso no se puede quedar solo en cuento. Lo hemos promovido en el Congreso, no lo hemos logrado y vamos a otra instancia. ¿Y por qué lo hacemos en campaña? Porque ya sentados allá con los 52 millones ya se hacen los locos, le sacan el cuerpo al proyecto, mientras que si nosotros le hacemos firmar un acta que se vuelve un documento público y ellos lo incumplen, uno ya puede ir ante el Consejo de Estado y decirle: Consejo de Estado, me defraudó alguien. Esto es un fraude del elector porque yo voté por él porque se prometió bajar el salario. Así que lo hemos intentado, como lo dice Santiago, varias veces. Yo mismo presenté cuando era senador 2 veces el proyecto, una tercera que tampoco la recibieron, y tengo entendido que llevan 28 intentos de bajarse el salario y no lo vamos a lograr. Si comprometemos a los candidatos, ya cuando tengan la curul en la mano nos tienen que cumplir. Así que, Santiaguito, bueno, espero, hermano, y vamos a firmar el primero que firma. A ver. Bueno, nos fuimos con esto, se firma en Bogotá. Poner aquí la fecha. La fecha ya. Listo, sin fecha. Bueno, muy bien. Aquí estamos comprometidos con la ciudadanía. Primero, mañana aquí tenemos varias para ir al Congreso a ver quién más se le mide, y yo sé que con esta campaña por fin lo vamos a lograr. Y no es, tenemos que sumar que todos los demás candidatos, que la gente en la calle pueda imprimir este documentico, ir a las reuniones políticas y decirle a los candidatos: oiga, señor, ¿usted está de acuerdo con la rebaja salarial? Sí, fírmeme aquí, por favor, y vamos a lograrlo. Gracias, Santiago. Gracias, Gustavo. La cuestión es que creer en un político en estas alturas es muy difícil, ¿no? Ellos siempre intentan la maña y todo para escaparse definitivamente de la reducción de salarios. Además, si firmaran y llegaran al 2026 ya elegidos, pues esto, si se tramita una ley, estaría hasta el 2030 en vigencia. Porque pues, lógicamente, según la ley, pues no permiten que personas que hayan sido elegidas pues voten su misma reducción de salario, ¿no? Tendría que ser en otro periodo legislativo. Así están las cosas. Vamos a ver, señores, quién es capaz y quién no, ¿no? Y por otro lado, resulta que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, respaldó oficialmente la Ley 2381 del 2024, conocida como la nueva Ley Pensional de Colombia, al considerar que sus disposiciones son compatibles con las normas mínimas de seguridad social establecidas en el Convenio 102, uno de los instrumentos internacionales más importantes en esta materia. ¿Qué tiene que ver esto, señores? Que la misma OIT respalda esta ley pensional. Vamos a ver si la Corte Constitucional tiene los cojones para tumbarla, ¿no? Porque esto ya sería el acabose. Y pues esperemos a ver, porque en manos de la Corte están los pensionados, señores. Lastimosamente, estas cortes que son cooptadas, ¿no? Por otro lado, también la señora Carolina Corcho reapareció hablando sobre esta decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de decretar la consulta popular. Pero pues ya le están haciendo campaña en varios lados. Esta señora definitivamente debe ser candidata presidencial, o por lo menos participar en una consulta popular para elegir el candidato del pacto histórico, ¿no? Ya la gente empieza aquí, miren estas imágenes. Carolina Corcho, eres mi candidata para la presidencia. Ojalá esta mujer tome fuerza y destroce a Vicky Dávila en esos debates que pues se den, ¿no? Sin embargo, ya Vicky le huyó a un debate que tenía en Cartagena, en Asobancaria, porque Daniel Quintero la retó y esta señora se acobardó. Pero miremos qué fue lo que dijo Carolina Corcho respecto a la consulta popular, señores, y que se debe dar cuanto antes, ¿no? Miren su nombre, miren su presencia, miren sus argumentos. Quiero saludar la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo del Polo Democrático en un comunicado que emitieron el 31 de mayo, en el cual se respalda la consulta popular el 26 de octubre, abierta para que sea la ciudadanía y el voto popular quien define el candidato o candidata presidencial que represente al pacto histórico. Pero además, someter a votación
La lista cerrada al Senado y a la Cámara de Representantes, que se organizaría de manera paritaria y en cremallera. No tengo la menor duda que estos mecanismos democráticos de participación ciudadana son los que van a garantizar la unidad y el camino del triunfo hacia el año 2026, además porque cambia la política en Colombia, porque se cuenta con la ciudadanía, con las bases, con la participación popular para tomar las decisiones más importantes dentro de un partido político. Esperamos que el pacto histórico termine de sellar este acuerdo en este sentido, que va en el sentido correcto de la historia. El Frente Amplio que propone también Gustavo Petro, ¿no? Unión de fuerzas progresistas para derrotar a toda esta partida de gente que está muriéndose por recuperar el poder. Y miren lo que publicó Vándalos, ¿no? El meme del día dice acá, Marta Lucía Ramírez, que también quiere volver a la política nacional en el 2026. Ya lo dijo, señores, se cansó porque no tienen las mismas entradas que antes tenían. Miren lo que publicó Vándalos, que está para alquilar balcón. Esos atentados son pura carreta para victimizarse y justificar las ausencias inexplicables en horas de trabajo que son todas. También les comento que atrás de una gran mujer así como yo siempre hay un gran fantasma que me habla al oído y me asesora para tomar las mejores decisiones. Mi fantasma precioso me advierte que la consulta popular es solo una estrategia castrochavista para que el dictador se atornille en el poder con el fin de ayudar a los más necesitados. Vándalos. Ese es el relato que intentan decir los uribistas para que pues cojan pánico, pero como ya los colombianos despertaron, como saben que Gustavo Petro está dando las herramientas para que el pueblo tome sus decisiones, esto es lo que le está molestando pues a estos políticos que siempre han estado incrustados en el poder y que viven de la teta del Estado, viven de nuestros impuestos, 52 millones de pesos, esto realmente es un descaro. Y sale aquí la congresista Lina María Garrido diciendo lo siguiente: somos el muro de contención contra el que se estrella Gustavo Petro. Le vamos a enseñar a respetar a nuestro país. Esta señora que es una de las que pues generaba trabas en la Cámara de Representantes, ¿no? Pues miren acá la fotico del día. Ahí JP Hernández al lado de Paloma Valencia, al lado de María Fernanda Cabal, al lado de gente activista del Centro Democrático. Ahí están, señores. Este señor resultó más uribista que todos juntos, ¿no? Increíble. Otro de los uribistas. Por eso, cuando se vote y si se sella esta lista, pues sepan escoger bien a estos candidatos, porque miren nomás, Paulino Riascos, una verdadera enfermedad en el Congreso que resultó ser más traicionero que Polo Polo. Miren acá, duró 3 años este señor Paulino Riascos para declararse uribista, el senador que fue gracias al pacto histórico, porque si se hubiera lanzado en lista abierta, el Senado no hubiera sacado ni el voto de este berraco, ¿no? Ahí están, señores, esa es la realidad colombiana. Aquí, Matador le hace tremenda caricatura diciendo, Claudia, ¿qué bandera? Fui mocusista, fui peñalosista, fui uribista, fui ambientalista, fui fajardista, fui peterista, ciclista, pero ante todo soy una oportunista, ¿no? Ella en una supuesta bicicleta con volardos y como nos llenó aquí de Transmilenios en la capital colombiana. Y una periodista pues le dijo, señora pues Claudia López, ¿usted qué tiene que decir si apoyó a Gustavo Petro? ¿Qué tiene que decir? Y pues la periodista la dejó contra la pared, ¿no? Claudia López fue una de las voces que pidió apoyar a Gustavo Petro en nombre de un cambio que, según sus propias palabras hoy, ha resultado ser un desastre. Muchas personas confiaron en su criterio político en ese momento. Por eso, le pregunté lo siguiente en Tropicara. Si usted pidió apoyar a Petro y por el cambio que él proponía, ¿por qué deberíamos confiar en usted ahora? Volverá a confiar en usted después de eso. Yo no pedí votar por Petro. Yo no pedí votar por nadie. Yo no pedí votar por nadie. Pero se la apoyó, doctora, la apoyó. Lo apoyó. Di mi voto. ¿Y eso ¿Por no qué? lo apoyó? Porque, claro, porque yo creía en el cambio. ¿Cómo es el cambio? Déjenla que firme y nos vamos a ¿Por qué me odia? Ahí está pintada la señora Claudia López, ¿no? Unas de cal y otras de arena. Pero la verdad, frente a la presión que está ejerciendo toda esta oposición, algunos están haciendo campaña en contra de Gustavo Petro para ver si logran votos, hablando mal del gobierno, calumniándolo. Y otros que están todavía en el Congreso que pues aspirarán a un segundo periodo legislativo como Jubilado, como JP Hernández y demás, aunque JP Hernández supuestamente va a ser precandidato presidencial, pues es esta realidad que tiene a Petro, mejor dicho, al borde de la locura, porque es que la presión tan berraca que están ejerciendo sobre él
los medios tradicionales, los políticos de turno, los activistas uribistas, es bastante difícil. Y aquí, pues Gustavo Petro publicó un video de un joven donde dice, expone la realidad de la vida. Miren lo que hacen y lo que hasta el día de hoy no sabemos cómo Petro resiste tantos ataques sistemáticos. Gente, es demasiado evidente que el presidente de la República está inmerso en un matoneo sistemático por todos los frentes. Vida personal, dónde se encuentra, qué está haciendo, dónde se la pasa. O sea, eso es una estrategia repetitiva, constante, con la que van agotando psicológicamente a una persona. Yo sé que ese man es fuerte, yo sé que ese man aguanta, yo sé que ese man tiene mucho aguante, pero de todas maneras no se puede. Cuando es por todos los frentes, por medios, con juzgamientos, con calumnias constantes, la vida se vuelve difícil para una persona normal, para cualquier persona. Miren, hay personas que con un solo ataque, con uno solo, o con un asedio, o con una cosa, las personas ya no pueden. Ahora imagínense el presidente de la República con todos los medios masivos tradicionales haciendo eso. O sea, de verdad, es muy notorio el ataque que están haciendo. Es muy notorio que no hay objetividad. Es muy notorio que no hay ese interés por la nación. O sea, no se les nota la preocupación de es que estamos velando por el país, sino se nota el ataque personal que quieren hacer. ¿Ven a esa vieja Vicky Dávila? Esa vieja no para de hablar del presidente, no para. Esa vieja dice Petro unas 1000 veces por día. O sea, y de verdad es un asedio. Eso es un asedio. Porque le atacan la vida personal. O sea, el tipo no tiene derecho a ir a un hotel a descansar después de una cumbre, después de un encuentro, después de un seminario, después de un conversatorio. El tipo tiene que estar trabajando todas las horas del día, así como quieren ver esclavizado el país, así quieren ver al presidente. Y son gentes de derecha. Esto se dice con nombre propio. Partidos tradicionales, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Blue Radio, Canal Caracol, RCN. Ellos son los que están haciendo eso. Toda esa toda esa partida de mafiosos politiqueros que hay en este país son los que están ejecutando ese matoneo sistemático, y hay que decirlo con nombre propio. Esto está más claro que el agua, ¿no? Miren nuestros jóvenes cómo pues ya no les meten los dedos a la boca, y estos son los que van a cambiar pues el próximo año el país, para no elegir esta taraca mandadas de oportunistas como estos que se hicieron pasar como progresistas o como ayudantes del progresismo, como el JP Hernández o la señora Jubina o Miranda, señores. Por otro lado, miren la parada que les pegó Hernán Muriel al señor Álvaro Hernán Prada, que nadie se lo había cantado. Este señor, definitivamente, mis respetos para este pues integrante de cofradía. Se le paró duro a este Álvaro Hernán Prada, con pinche aquí de pues Álvaro Uribe Vélez, y le dijo sus 4 verdades. Dice acá: de Álvaro Hernán Prada, hace poco se decía que él había usado su cargo como congresista del Centro Democrático por orden de Álvaro Uribe Vélez para presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus declaraciones incriminatorias contra el expresidente Monsalve. Como bien se sabe, es hoy el principal testigo en el juicio de Uribe. Prada, a quien recientemente se le archivó la investigación por el motivo recién mencionado y que es presidente del Consejo Nacional Electoral, es uno de los que representa la figura del intocable, que tanto ha beneficiado a partidos políticos tradicionales y unas figuras que saltan de investigación en investigación. En todo caso, el pueblo no les teme y no está dispuesto a retroceder. Muy bien por Hernán Muriel, que le canta la tabla con todas las de la ley a Álvaro Hernán Prada. Miren nomás. Álvaro Hernán Prada, muy contento porque archivaron la investigación por soborno a paramilitares. En ese momento, Álvaro Hernán Prada sintió el verdadero terror. Vaya, qué casualidad. Justo después de estar en una movilización por la consulta popular en la Universidad de Antioquia, qué mala suerte para él, me encontré a Álvaro Hernán Prada, cómplice de Uribe, que hoy testifica a su favor en el caso judicial que completa ya 13 años. Y no podía desaprovechar este momento para decirle la verdad en la cara, como al pueblo le gustaría hacerlo. Muy contento porque archivaron la investigación por soborno a paramilitares. Uribe sigue ahí con el juicio y Uribe sí va a ir a la cárcel. Ustedes desde los clanes políticos toda la vida se han creído dueños de la justicia, pero el artículo 3 de la Constitución dice: la soberanía en este país no reside sino sobre el pueblo. Ahí vi que también está César Lorduy adentro, impune por el asesinato del que se le acusó de una joven de 16 años. Y hay que entender, en este país ya las cosas no son igual que hace 20 años. Quizás en este momento usted sigue en impunidad y se le archivó el caso, pero Álvaro Uribe sigue en el juicio y vamos a hacer presión popular y desde La Paz, como siempre lo hemos hecho, para que quede en la condena que desde hace tantos años se merece. Muy brutal
esta pues confrontación que tuvo Hernán Muriel con este señor Álvaro Hernán Prada y dice: pueblo, nunca más le agaches la cabeza a quienes tanto daño te han hecho. Y es verdad, señores, no más estos politiqueros de mierda que intentan o quieren llegar otra vez al poder para seguir sometiendo al pueblo colombiano. Y aquí se lo dicen: ojalá este esfuerzo y sacrificio que usted hace pues valga la pena. Desafiar al poder mafioso, paramilitar y político en este país no es nada fácil. Esperemos que pues don Muriel se cuide mucho, porque esta gente no perdona nada, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Muy amables por su opinión y nos vemos en un próximo.